hermanos, bendiciones. Espero que la gracia de Dios esté manifestándose sobre su vida, que el favor de Dios, como dice la palabra, esté rodeándole como un escudo. Aquí estamos de nuevo con el propósito de compartir la palabra con todos aquellos que están pendientes, deseosos de escudriñar la palabra, de ser alimentados espiritualmente, de ser establecidos, de manera que podamos perseverar en nuestro caminar de fe, crecer espiritualmente y ser capacitados para poder también ayudar a otros. En esta ocasión, pues, quiero compartir la palabra bajo el tema cambiando la atmósfera espiritual. Así que quiero comenzar introduciéndome hablándole acerca de la importancia de la alabanza, pues ese va a ser básicamente el enfoque principal. Y es que el cantar a Dios es un acto espiritual. Es un acto espiritual muy poderoso, que no solamente glorifica a Dios, sino que también le recuerda a nuestros enemigos que no son nada delante de Él, y nosotros somos fortalecidos en nuestra fe y podemos enfocarnos en la victoria. El alabar a Dios puede cambiar completamente el ambiente espiritual en el que vivimos. Lamentablemente el pueblo de Dios ha rebajado, por la falta de entendimiento, esa acción espiritual a un acto religioso, repetitivo, sin vida, que no produce nada. Pero nuestra alabanza realmente depende de entender quién es Dios para nosotros. Y en este ambiente en el que vivimos, en el cual muchos todavía están sintiendo que han sido obligados a cambiar sus hábitos, han tenido que ser encerrados en sus casas. Son muchos los cristianos, al igual que los niños, o muchos cristianos que hablan igual que los niños diciendo, ya estoy aburrido de no poder salir. Ya me siento desesperado, estoy desesperada. Y yo creo que si nos ocupáramos más de la alabanza, si nos ocupáramos más de exaltar a Dios, entendiendo quién es Él, dándole a Él la gloria y sabiendo que nuestra vida está en sus manos, no estaríamos aburridos, sino estaríamos agradecidos, estaríamos con expectativa de lo que Él va a hacer en nuestra vida, estaríamos con una actitud totalmente diferente. Y es que la música tiene el poder de cambiar el estado de ánimo de las personas, pero la alabanza tiene el poder de cambiar la atmósfera espiritual. Cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros bendecimos el nombre de nuestro Dios con entendimiento, con nuestro corazón, suceden varias cosas. El temor se va. Cuando nosotros alabamos a Dios, la tristeza se va. La desesperación desaparece. La opresión espiritual se va. Así que quiero en esta ocasión meditar en la palabra de Dios bajo ese tema. Un cambio en el ambiente espiritual, cambiando la atmósfera espiritual a través de la alabanza. Vamos a orar y a pedirle al Señor que hable a nuestro corazón en esta hora. Padre Celestial, estamos con vida porque este es el día que tú has creado para que nos gocemos y nos alegremos en ti. Te damos las gracias al reconocer tu paciencia, tu fidelidad, tu bondad, y te damos a ti la gloria. Te damos a ti la alabanza, Señor, porque grandes son tus maravillas. Tú eres el único que hace maravillas. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios eterno. Y sabemos que nuestra vida está en tus manos, que la victoria es tuya, el poder es tuyo, la riqueza, la sabiduría te pertenecen. Tú eres el creador, el sustentador, tú eres nuestro redentor. Tú eres digno de ser exaltado, de ser temido, de ser adorado. Y por los siglos de los siglos, tuya será la alabanza. Y como tus hijos en esta hora te damos las gracias y bendecimos tu nombre y te pedimos que hables a nuestro corazón mientras meditamos en tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos y te damos las gracias, bendito Dios. Quiero comenzar estableciendo la idea de que nosotros tenemos como cristianos que establecernos en esa posición espiritual que se nos ha otorgado en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que vivir bajo esta comprensión. ¿Quién es Dios?
para nosotros. Salmo 46, verso 1 establece una base fundamental para todo cristiano, en la cual nosotros podemos apoyarnos para poder día a día vivir nuestra vida enfocados en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios es para nosotros, en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios hará. Salmo 46, verso 1, dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Definitivamente que al leer este texto de una manera superficial, no alcanzamos a comprender la profundidad de la declaración que está siendo hecha aquí. Primero se establece la idea: Dios es nuestro amparo, nuestro ayudador. Él es el que puede venir para guardarnos, respaldarnos, manifestarse a favor nuestro. Pero luego Él es nuestra fortaleza. Mucho se habla en la Biblia, literalmente, de que Dios es el que da fuerzas al que no tiene ninguna. Él es el que puede aumentar las fuerzas. Los que esperan en Jehová son renovados en sus fuerzas. Dios es la fuente de la vida. Dios es la fuente de la fortaleza de aquel que espera en Él. Pero luego esta frase: nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si usted está en tribulación en esta hora, en este día, reaccione espiritualmente y sepa que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y que usted puede cambiar su ambiente espiritual a través de la alabanza, a través de confesarlo como su Señor, como su pastor, como su ayudador, a través de darle la acción de gracias y bendecir su nombre. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora el salmista dice: no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Se está ocupando un lenguaje como de una manera exagerada para hablar acerca de los montes siendo hundidos en el mar, los montes desapareciendo. Verso 3: aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes. Está hablando de una conmoción en el ambiente natural. Y yo recuerdo cuando nosotros cantábamos este canto, pero en esta parte final le poníamos: aunque la tierra tiemble, debemos de alabar. Ahora, el salmista lo que escribió es: no temeremos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo, porque Él es nuestra fortaleza, porque Él es nuestro pronto auxilio. Entonces, ¿saben lo que encontramos aquí? No solamente encontramos quién es Dios para nosotros como creyentes, sino que encontramos también que es posible vivir como un pueblo, como una iglesia confiada en un mundo lleno de convulsión. Esta es una palabra para usted y para mí. Podemos vivir sin temor, aunque la tierra sea removida. Podemos vivir sin temor, aunque caigan a nuestro lado 1000, 10,000 a nuestra diestra. Podemos vivir sin temor si entendemos quién es Dios para nosotros. Y el entendimiento de quién es Dios es lo que nos lleva a esa comunión con Él, a través de nuestra alabanza, al reconocimiento de quién es Él. Y cuando lo hacemos, hermano, espiritualmente algo sucede en nuestra vida. Algo sucede en el ambiente en el que nosotros nos movemos. Yo quiero detenerme en un pasaje muy pequeño, un capítulo. Isaías capítulo 12. Contiene varias verdades muy interesantes que son prácticas y que son aplicables para nuestra vida. Isaías capítulo 12 es una palabra profética con respecto a la nación de Israel y al tiempo en el cual Israel habrá de ser restaurado. Es una palabra profética que también nos habla acerca del reino milenial de Cristo. Pero al igual que muchas profecías, lo que le fue prometido a Israel, la iglesia lo ha alcanzado anticipadamente en algunos casos. De manera que muchas profecías, como yo lo he predicado o sostenido, tienen un doble cumplimiento. Se aplican a Israel primeramente, pero luego se aplican de una manera extendida hacia la iglesia.
por causa de que nosotros somos los redimidos. Somos el pueblo de Dios ahora, hemos sido injertados. Somos descendientes de Abraham, según el libro de Gálatas, y somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. En Isaías capítulo 12, verso 1, una porción de la palabra literalmente dirigida a la nación de Israel, pero que se puede aplicar a la iglesia, dice así: en aquel día cantarás, o en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Para Israel esto todavía es futuro, pero para nosotros es el tiempo presente. Podemos cantarle a Dios porque aunque antes éramos enemigos, ahora hemos sido reconciliados por la sangre de Cristo, hemos sido hechos cercanos, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Así que tenemos razón para cantarle a Dios. Nosotros tenemos que ubicarnos espiritualmente en la posición que se nos ha dado como hijos de Dios. Verso 2, he aquí Dios es salvación mía. ¿Cuántos pueden decir esto? Él es mi salvación. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el Señor, quien ha sido salvación para mí. Mire, de una manera similar al texto anterior se habla de Dios como la fuente de la salvación, como la fuente de la fortaleza, y claramente se conecta con la idea, Él es mi canción. Solo nosotros como creyentes podemos hablar de esa manera. No se trata de volver a ese ambiente o de vivir en ese ambiente que muchos tienen, de ir a la iglesia, cantar de una manera repetitiva, sin su corazón involucrado, sin pasión, sin entendimiento. No, se trata de entender, Él es la razón de mi canción. Él es la razón de mi canto, porque Él es mi salvación, Él es mi fortaleza, Él es la fuente de mi vida, Él es la fuente de mis bendiciones. Estoy completo en Él. Él es mi fortaleza, Él ha sido mi salvación y Él es mi Salvador. Quiero que ponga en su corazón esta escritura, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Yo creo, porque al hablar con algunos creyentes y preguntarles, hermano, ¿y cómo está? Dicen, pues mire que aquí ya cansado de esto, pastor. Hermano, ¿y cómo está? Pues un poco aburrido. Y como lo mencionaba hace poco, algunos niños hablan de esa manera, es que estoy aburrido. Nadie estaría aburrido si estuviera en ese ambiente espiritual donde esté enfocado, con esperanza, con expectativa de ver milagros de Dios. Si alguien estuviera enfocado en la obra que Dios ha hecho en su vida, que ha sido guardado, que ha sido sostenido, que ha sido sustentado, que no está en cama, no está en la cárcel, no está muriendo, estaría agradecido y diciendo, estoy gozoso, esperando ver la manifestación de Dios. Estoy agradecido porque Dios me ha perdonado, porque Dios me ha adoptado. Estoy bendecido, estoy completo en Cristo Jesús. A través de la alabanza nosotros podemos cambiar nuestro ambiente. Y en lugar de pensar en el tedio, en lugar de pensar en el aburrimiento, en la falta de propósito o la falta de sentido, y en las limitaciones causadas por este encierro que se ha extendido y todavía continuará, podríamos estar enfocados en alabar a Dios, en darle la gloria a Dios, reconociendo que nuestra vida está en sus manos y que estamos completos en Él. El verso 3 nos revela la clave espiritual que le estoy compartiendo, de cambiar la atmósfera espiritual. Y dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y es que, hermano, la alabanza es un recurso espiritual poderoso. Póngale atención a la frase, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. O sea, hay fuente de salvación, hay una fuente de salvación, hay una fuente de vida. Y se compara con aguas. Jesús compara a su espíritu con agua. Jesús comparó la vida que habría de fluir del creyente por el Espíritu Santo con una fuente de agua viva. Ahora, conecten la idea. Lo que está diciendo el profeta por la inspiración divina es que usted y yo podemos sacar aguas
de las fuentes de la salvación, pero para sacarlas hay que sacarlas con gozo, no con tristeza, no con lamentos, no con quejas, sino con una actitud de fe. Y es por eso que yo puedo asegurarle que cuando usted cambia su actitud espiritual y se involucra en la alabanza y en la adoración a Dios, usted puede causar que el temor desaparezca. Usted va a entrar en una atmósfera donde la tristeza va a desaparecer literalmente. La opresión espiritual que hay sobre muchos creyentes va a desaparecer. La desesperación que el mundo experimenta y que alcanza a envolver a muchos cristianos desaparece a través de la alabanza, porque la alabanza causa un cambio en la atmósfera espiritual. En el verso 4 está escrito: y van a decir en aquel día, cantad a Jehová. Vea, el enfoque principal del capítulo es cantar a Dios. ¿Por quién es Él? Por lo que Él hace en nuestra vida. Y yo creo que muchos cristianos no estarían en la condición que están si hubieran estado ocupando su tiempo en la verdadera alabanza. Si hubieran estado dedicando tiempo para poder darle la gloria a Dios enfocados. En el verso 4 dice, y diréis en aquel día, cantad a Jehová. Recuerde que el enfoque es a Israel en un tiempo futuro. Pero para nosotros como iglesia es el presente. Cantad a Jehová, aclamad su nombre, hagan célebres en los pueblos sus obras, recuerden que su nombre es engrandecido. No hay otro nombre más alto que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos cantarle, podemos exaltar su nombre y podemos publicar lo que Él hace. La Biblia es clara en enfocarnos en que el cantar, contrario a lo que sucede en la mayoría de iglesias, debe de estar enfocado directamente hacia Dios. Como iglesia hemos sido enseñados, hemos sido instruidos al respecto. Es parte de nuestra comunión con Dios. No es cantarle a la gente, no es cantar acerca de Dios, no es cantar testimonio, es cantarle a Él, es exaltar su nombre, es darle a Él la gloria por causa de los hechos, por causa de los beneficios que Él ha obrado en nuestra vida. En el verso 5 dice, canten salmos a Jehová porque ha hecho maravillas. Sea sabido esto por toda la tierra. O sea, publicar, dar a conocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Bendecir su nombre y sobre la base de lo que Él ha hecho en nuestra vida, cantarle a Dios. Y de una manera más directa en el verso 6, iglesia, esta palabra es para nosotros. Porque recuerde que lo que el salmista dijo es que aunque la tierra tiemble no vamos a tener temor. Pero el temor va a desaparecer en la medida que alabamos a Dios porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Ahora, en el verso 6 se nos encarga de una manera directa. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Es una instrucción dada de una manera directa, como una responsabilidad, que es una reacción que nosotros debemos de generar. Regocíjate y canta, moradora de Sión. Sí, se está hablando a Israel, literalmente, pero la iglesia ha sido llamada, ha sido acercada. Nosotros no nos hemos acercado a ese monte que se podía palpar cuando la ley fue dada, donde habían truenos. Había fuego, era algo terrible, ni siquiera un animal podía acercarse al monte, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Somos ciudadanos celestiales, hemos sido hechos cercanos. Nosotros somos los que moramos en Sión, los que entramos en esa atmósfera espiritual. Si tan solo el creyente pudiera entender que a través de la verdadera alabanza se entra en una atmósfera espiritual, la vida interior cambiaría. Y la atmósfera exterior también. Y por eso que yo puedo asegurarle acerca del temor, la desesperación, desapareciendo, la angustia, la ansiedad, las aflicciones, por causa de estar en una atmósfera totalmente diferente. En una atmósfera que es la realidad de lo que Dios ha hecho para nuestra vida. Alegrarse y cantar porque Dios es grande y está con nosotros, es la instrucción. Una instrucción que podemos llevar a cabo cada día, varias ocasiones al día.
continuamente. No necesitamos ni dependemos de un lugar, sino que es una actitud espiritual de bendecir su nombre, de alabar a Dios, de darle la gloria, de meditar en lo que Él ha hecho por nosotros, quiénes somos, quién es Él para nosotros, y darle a Él la gloria y regocijarnos, sabiendo que Él es grande. Vea que en el caso del pueblo de Israel, se habla en el tiempo futuro. Quiero poner énfasis en eso. Pero en el caso de la iglesia es una realidad. Dios está con nosotros. Para Israel es algo que todavía tiene que cumplirse. Pero para nosotros es una realidad presente. Así que iglesia, regocíjese y cante. Porque grande es Dios en medio suyo. Grande es el Dios todopoderoso que está con usted. Ahora en la Biblia encontramos esa instrucción. Esa invitación a cantarle a Dios. Siempre con el enfoque de la hija de Sión, que espiritualmente se aplica a la iglesia. En Zacarías capítulo 2, verso 10, dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. De nuevo es una palabra profética con respecto a Israel, con respecto al futuro, pero es una realidad para nosotros, porque el Señor ya se reveló a nuestra vida. Y nosotros somos parte de esas naciones que nos hemos unido, estamos en Cristo. Y que somos el pueblo de Dios. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sabe? A veces yo creo que cometemos el error, el pecado, de que oímos la palabra y la menospreciamos. Estamos tan acostumbrados a veces a oír las promesas y las tomamos como algo tan simple. Oímos o leemos escrituras que nos hablan acerca de los beneficios, de la posición nuestra en Cristo. Pero estamos oyéndolo y resulta como oír llover. Y no le prestamos la atención. No estamos recibiendo esa palabra, atesorando esa palabra. Nosotros somos el pueblo de Dios, adquiridos a precio de sangre. Hemos sido comprados. Escrituras, hermano, como la que dice la palabra, que si Dios no escatimó aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Deberían de cambiar radicalmente nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir y nuestra expectativa. Escrituras como aquella que dice que somos más que vencedores por medio de Cristo. Deben de posicionarnos en la realidad espiritual y darle a Dios la gloria, darle a Dios la alabanza, proclamando lo que Él ha hecho en nuestra vida. De manera que si a usted le preguntan cómo está, usted podría contestar, estoy bendecido, estoy completo en Cristo, estoy esperando milagros, estoy con la expectativa de lo que Dios va a hacer. En lugar de continuar confesando, pues esto ya se hizo bien largo y mire que ya estoy aburrido de estar aquí en la casa, de estar encerrado. No es el caso con todos, pero quizá hay una gran cantidad de personas o de creyentes que su rutina fue cambiada y han caído en ese ambiente de sentirse encerrados y de sentirse desmotivados. Han perdido el gozo. Si tan solo nos enfocáramos en la salvación, en la herencia, en el respaldo de Dios, en los pensamientos y en los planes que Dios tiene para nosotros. Si tan solo nos llenáramos más de la palabra y nos dispusiéramos a alabar a Dios, nuestro ambiente cambiaría, la atmósfera espiritual es cambiada inmediatamente. En Sofonías capítulo 3, verso 14, siempre con la instrucción dirigida al pueblo de Israel principalmente, encontramos la invitación a cantarle a Dios. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo. Oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es el Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Qué tremendo cuando uno se detiene y piensa
que uno puede y debería de estar dando voces de júbilo, dándole la gloria a Dios, gozándose y regocijándose de todo corazón. ¿Por qué? Porque Dios ha apartado sus juicios. Dios ha quitado toda condenación. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Dios ha echado fuera a nuestros enemigos. Él nos ha librado de mano del más fuerte que nosotros. Él derrotó a los principados y a las potestades. Triunfó sobre ellos en la cruz. Tenemos razones para alegrarnos. Tenemos razones para regocijarnos. Tenemos razones para poder dar voces de júbilo. Porque Jesús, nuestro Rey, Jesús está en medio de nosotros. Está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el texto termina diciendo: Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Iglesia, este es un llamado, esta es una invitación, este es un recordatorio a volverse a esa vida de alabanza, a volverse a esa acción espiritual de alabar a Dios con entendimiento. Porque esto va a cambiar su mundo interior. Esto va a afectar el mundo en el cual usted se mueve. Y puede afectar incluso la vida de los que le rodean. Yo creo, hermanos, de que tenemos que estar conscientes. Mire, si hiciéramos un análisis aún en lo natural. Hay gente. Yo tuve la oportunidad de estar durante un poco más de unos 2, 3 años teniendo un ministerio en la cárcel. Y era tremendo cuando yo encontraba a algunos de los conocidos y los encontraba totalmente desanimados, desconsolados. Y generalmente la noticia era esta: ya me condenaron, ya me dieron 20 años de cárcel. Y la gente comenzaba en esa angustia, en esa psicosis mental de comenzar a hacer cuentas. Estamos en tal año y me han dado 20 años, voy a salir en tal año. Y comenzaban a ver aquello tan lejos y a hundirse en la desesperación, en la angustia, en la opresión. Y es comprensible. Gente que recibía 25 años, que estaban condenados y sabían que no iban a poder salir, o que podrían salir antes de tiempo por buena conducta, pero primero tenían que cumplir una buena parte de la pena. Y comenzaban emocionalmente a quebrarse. Hombres malvados, perversos, duros, que habían cometido grandes delitos, ser quebrados cuando sabían cuál era su condena. Y yo pienso, nosotros muchas veces no reaccionamos en que hay mucha gente que quisiera tener la libertad de moverse en su casa, de salir de su casa al patio, de tener el privilegio de ver la luz del sol salir, de ver la noche ponerse, de ver las estrellas. Y muchos cristianos incluso se están quejando. Hay cristianos que están lamentándose en desacuerdo, en rebelión, porque esto es un control autoritario excesivo. Hay cristianos que no están reconociendo que estamos bendecidos. Dios ha guardado nuestra vida, Dios nos ha sostenido. Tenemos privilegios que esa gente está deseando tener. Mire, supóngase usted, nada más ocupemos como un ejemplo a alguien que hayan condenado a 20 años de cárcel y que lo hayan condenado el año pasado y que por lo tanto estaba ya determinado que saliera en el año 2039. Pero que repentinamente, por A o B razón, a esa persona que está mentalizada que iba a estar en la cárcel hasta el 2039, le dicen uno de estos días que lo van a liberar. Mire, a esa persona, y fue lo que se vivió con relación a ciertas personas que conocimos, a esa persona no le importa que no tenga casa, que no tenga familia esperándole, que no tenga dinero, que no tenga trabajo. Lo que aman y lo que valoran es su libertad. Porque luego, en base a la libertad, ellos van a poder obtener o tratar de adquirir o de levantar todo lo que no tienen. Y nosotros estamos mucho más bendecidos y no lo valoramos. Nosotros podemos ser tan superficiales y, a pesar de haber tenido tiempo todos estos días de encierro, no haber ocupado un tiempo, no haber apartado un tiempo para darle a Dios la gloria. Y eso ha causado que muchos cristianos estén desanimados. Y los pastores están trabajando, estamos trabajando en tratar de levantar a la gente, edificarlos, fundamentarlos en la palabra.
Pero yo creo que hay muchos cristianos que han descuidado leer la palabra, han descuidado su comunión con Dios, han descuidado la oración. Cosas sencillas, cosas básicas que pueden bendecir nuestra vida. Así que reciba esa invitación en esta hora. Cante de voces de júbilo, gócese, regocíjese de todo corazón, porque Dios ya apartó sus juicios, su pena ha sido quitada, su culpa ha sido removida, su castigo ya ha sido cumplido, ya ha sido pagado, porque el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, llevó nuestras enfermedades, nuestros enemigos, Él ya los destruyó, ya los derribó, y Él está con nosotros. Cuando entendemos esto, y podemos usar ejemplos de hombres de Dios en la Biblia, podemos levantarnos y literalmente estar en este ambiente sabiendo y confesando, estamos bendecidos. Dios es bueno con su iglesia, con su pueblo, con los que esperan en Él. Quiero compartirle un par de ejemplos. El primer ejemplo es el cántico de Moisés, porque esto de la alabanza y la adoración, que tiene el poder de cambiar la atmósfera espiritual, es importante aplicarla antes de ver la victoria, o porque ya estamos conscientes que la victoria es nuestra, o porque ya experimentamos la victoria. En otras palabras, siempre usted puede gozarse en Dios antes, durante y después. En el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 2, Moisés hizo esta declaración como parte de su cántico, como parte de su exaltación a Dios. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. ¿Alguien puede decir eso juntamente con Moisés? Jehová es mi fortaleza, Él es mi cántico, Él es mi canción, ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Este canto es un canto que Moisés expresó después de haber visto la victoria, el respaldo de Dios, habiendo causado que el ejército de Faraón quedara deshecho mientras atravesaron el mar. Así que él proclama que Él es su fortaleza. Vea la relación personal entre Moisés y Dios. Jehová es mi fortaleza, es mi cántico, ha sido mi salvación. Entonces vemos ahí la fuerza. Mi Dios, y yo voy a alabarlo. Si Él es su Dios, alábele. Si Él le ha salvado, alábele. Si Él es el que le da las fuerzas, alábele. Reaccione, recapacite espiritualmente. Enfréntese a esta nueva semana con una nueva actitud. La alabanza cambia su atmósfera espiritual. La alabanza lo coloca a usted en la posición espiritual que le pertenece. Y por eso es que es nuestra responsabilidad reaccionar. Es su decisión. Moisés dice, lo alabaré. Es su decisión hacerlo. Y podemos alabar a Dios por lo que Él ha sido, lo que Él ha hecho en nuestra vida. El segundo ejemplo, hermanos, es un canto de David que se encuentra en el Salmo 28, verso 7. En el Salmo 28, verso 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Qué bendición, hermano, el enfocarnos en este tema. Porque algo tan sencillo como involucrar nuestro corazón y nuestra voluntad en darle la gloria a Dios, recordando sus beneficios, meditando en quién es Él, su carácter, su buena voluntad, y el confesarlo y dirigirle a Él nuestra exaltación, nos coloca en una posición de paz, de gozo, de victoria. Y esto, aunque hayan razones, como ya leíamos en el Salmo, que la tierra tiemble, bramen sus aguas, aunque hayan razones para tener temor, podemos no tener temor mientras alabamos a Dios. Fuera de este texto, regreso a este posteriormente, hubo un tiempo en el cual David, cuando andaba huyendo de Saúl, él tuvo que unirse con los filisteos.
Y ellos andaban, David andaba juntamente con ellos, invadiendo a otras tribus. Y en una de esas incursiones, según la palabra, cuando regresan, se han llevado a las mujeres, se han llevado todas las cosas y han destruido el campamento. Y la gente culpó a David y la gente habló de apedrear a David. Y ahí se encuentra esta frase. Y se lo dejo de tarea que la busque. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y la forma de fortalecerse en Dios es dándole gloria. Como dice la Escritura con respecto a Abraham también. Que él no desfalleció en su fe, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios. Darle la gloria a Dios nos fortalece espiritualmente. Cantarle a Dios produce un cambio interior en nuestra vida. Así que en este salmo, vuelvo al Salmo 28, verso 7, David está diciendo, Jehová es mi fortaleza, Él es mi escudo. Él está diciendo, Él es el que me ciñe de poder, Él es el origen de mi vida. Cuando no tengo fuerzas, Él es quien me da las fuerzas, quien me da la vida. Él es mi escudo, Él es mi protección. Y luego como una experiencia personal, Él dice, en Él confió mi corazón. Confía en Dios, descansa en Dios. Sean conocidas sus peticiones delante de Dios. No esté afanado por nada, no esté ansioso, no esté preocupado. Alabe a Dios, bendiga a Dios, déle la gloria, pero con entendimiento. Yo creo que es necesario el hacer este énfasis, sobre todo con muchos cristianos que no han sido instruidos correctamente a cantar con el Espíritu, pero cantar con el entendimiento, que esto no es algo que se hace de una manera mecánica, sino que con el corazón. Dice, fui ayudado por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. De nuevo vemos la misma actitud de Moisés. La decisión mía es, yo voy a alabar a Dios. Es mi decisión por lo que Él ha hecho en mi vida. Y hermanos, cada uno de nosotros, aunque estuviéramos ahorita mismo en el lecho de muerte, aunque estuviéramos habiéndolo perdido todo, así como en el caso de Job, que llegó a estar hundido por una crisis que abarcaba todas las áreas de su vida, nosotros podríamos aún en medio de ese ambiente alabar a Dios por lo que Él ha hecho. Por el perdón de nuestros pecados, por la vida eterna, por la herencia en los cielos, por la salvación, por la entrada al reino, por la ciudadanía, porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Hay suficientes razones para alabar a Dios. Muchas veces estamos mirando lo que está delante de nuestros ojos y no miramos más allá. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja a no mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y en la palabra se nos instruye a mantener nuestra vida puestos los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe. Así que David viene a ser otro ejemplo. Este es un canto que también nos ayuda para poder usarlo como una base del entendimiento de lo que significa el poder alabar a Dios. En el verso 8, la alabanza de David se convierte en una confesión. Y esto voy a declararlo como mi oración a favor suyo. Salmo 28, verso 8 dice, Jehová es la fortaleza de su pueblo. Sí, Dios es la fortaleza de la iglesia. Mientras el mundo se muere, mientras el mundo está debilitándose, mientras el mundo está en angustia, la iglesia puede estar vivificada, fortalecida con el poder de Dios, llena de vida. ¿Cómo? A través de las claves espirituales como la alabanza, a través de las claves espirituales como la adoración, con entendimiento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Aquí David se está involucrando él como el ungido, como el rey. Pero luego hace una declaración, y yo quiero hacer esta declaración sobre su vida esta mañana. Salva a tu pueblo, Señor. Bendice a tu heredad. Pastoréales y susténtales para siempre. Recibe esa palabra esta mañana. Es mi oración, Señor, salva a tu pueblo. Señor, envía socorro, envía ayuda. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Señor, pastoréales en esta hora de dificultad. Sé tú el proveedor, sé tú el ayudador. Y susténtales, Señor. Envía el socorro, los alimentos, la provisión. Es mi bendición sobre su vida en esta hora. Es mi oración por usted en esta hora. Y sobre esa base, usted tendrá más razones para poder continuar
alabar a Dios. Nosotros podemos entonces tomar el ejemplo de David, podemos tomar el ejemplo de Moisés, podemos tomar muchos otros ejemplos en la Biblia de cómo esta gente que entendía cómo alabar a Dios y por qué alabar a Dios, actuaban como victoriosos cuando todavía la victoria no se había manifestado. No tenían temor, sino que estaban confiados y podían gozarse, aunque sus enemigos todavía pudieran estar delante de ellos. Ahora, tomemos el ejemplo de estos hombres de Dios. Echemos mano de este recurso espiritual, hermanos. Reaccionemos. En el Salmo 34, verso 1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Si usted es uno de los creyentes que ha estado acostumbrado a ir a la iglesia cada domingo, y cada domingo nada más le ha dedicado un poco de tiempo, unos minutos a Dios para poder alabarle, es tiempo de que reaccione y entienda. Bendecir a Dios, alabar a Dios, glorificarle a Dios, no está limitado a un espacio de tiempo específico ni a un lugar específico. En todo tiempo podemos bendecir a nuestro Dios. Su alabanza puede estar continuamente en nuestra boca a lo largo del día. Señor, no hay nadie como tú. Señor, grandes son tus obras, tus maravillas. Señor, me regocijo en tu palabra. Señor, cuán grande es tu bondad, tu misericordia. Te doy gloria, te doy alabanza. A lo largo del día, usted puede estar continuamente alabando a Dios. Es parte del estilo de vida del creyente. En segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 2, de nuevo, David como ejemplo, él hizo esta declaración: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Ahora es importante que usted y yo tengamos nuestras propias declaraciones y que tengamos nuestras propias razones para poder alabar a Dios. La Biblia está llena de ejemplos y podemos usar esto como base. Salmo 106, verso 1 nos da algunas de las razones para alabar a Dios. Y dice, aleluya. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Solo esto es una suficiente razón para darle a Dios la alabanza todos los días. Independientemente de cuál sea nuestra condición, porque es temporal. Siempre podemos alabar a Dios porque Él siempre es bueno. Y porque su misericordia es renovada cada día, cada mañana. Su misericordia permanece para siempre. Esas son razones para poder alabar a Dios. Isaías 33, verso 22. Porque Jehová es nuestro juez. ¿Lo cree? Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Si Dios es su juez, si Dios es su legislador, si Él es su rey, si Él es su salvador, usted tiene razones para darle la gloria a Él. Dale a Él alabanza. Jeremías, capítulo 10 y verso 10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Amén. Él es el Dios verdadero. Mire qué más continúa diciendo. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Por qué debería de haber continuamente alabanza en nuestra boca? Porque nuestro Dios es el Dios verdadero. Deberíamos de alegrarnos, hermanos, que Dios en su gracia nos alcanzó con su evangelio. Deberíamos de vivir con el gozo de Dios sabiendo de que aunque tengamos que padecer un poco de tiempo, Él nos perfeccionará. Él terminará la obra que ha comenzado en nosotros. Deberíamos de gozarnos y alabar continuamente a Dios, no solamente porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, sino porque Él es nuestra fortaleza, nuestro Salvador, nuestro libertador, nuestro juez, nuestro escudo, nuestra roca, nuestro escondedero, sino también porque Él es Dios verdadero. Millones de personas siguen y sirven, no son Dios. Y nosotros hemos conocido al Dios verdadero, revelado en la persona de Jesucristo, quien trajo la gracia y la verdad. Él es el Dios vivo. Servimos al Dios vivo. Servimos al Rey eterno.
Todas estas son razones para poder vivir con gozo, para poder darle a Dios la gloria y para poder vivir continuamente agradecidos porque el Dios vivo, el Dios eterno, el Dios verdadero se ha revelado a nosotros. Millones y millones de personas caminando en oscuridad, en confusión religiosa. Millones y millones de personas adorando a los que no son dioses, poniendo su confianza en las vanidades, poniendo su confianza en los ídolos, poniendo su confianza en la religión, en las tradiciones, en los hombres. Pero nosotros somos bienaventurados porque nuestra confianza está puesta en el Dios de los cielos. Y es bendito el hombre que confía en Jehová. Es bienaventurado el hombre que confía en el Dios Todopoderoso. Así que yo quiero animarle esta mañana, quiero tratar de motivarle a que reaccione, a que tome conciencia de que la decisión personal de adorar a Dios va a afectar su mundo interior, su vida espiritual. Y va a afectar también su ambiente alrededor. Le he mencionado que nosotros deberíamos de vivir continuamente dándole gloria a Dios, como David lo menciona. Podemos alabar a Dios antes de recibir el milagro. Podemos alabar a Dios mientras estamos recibiendo, viviendo el milagro. Y podemos alabar a Dios y darle a Dios la gloria después de haber recibido el milagro. Y nosotros encontramos esos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Josafat le dio la gloria a Dios juntamente con los levitas cuando todavía estaban frente a los enemigos. Pero posteriormente le dio la alabanza, le dio la gloria a Dios cuando ya obtuvieron la victoria, obtuvieron los beneficios de ver a Dios que les contestó ante el clamor del rey, que no había oportunidad para que ellos pelearan, sino que estuvieran quietos y que vieran que Jehová iba a pelear por ellos. Pero ellos decidieron involucrarse con alabanza. Hubieron levitas que se dispusieron a cantar. Y la palabra literalmente dice que cuando alzaron su voz, entonces, cuando comenzaron a entonar los cantos de alabanza, eso está en 2 de Crónicas 20:22, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Dios tiene muchísimas maneras de bendecir a su pueblo, de liberar a su pueblo, de proveerle a sus hijos. Dios tiene muchísimas maneras. Y nosotros tenemos algunas maneras de acercarnos a nuestro Dios. Y una de ellas es el clamor. Otra de ellas es la alabanza. Otra de ellas es la acción de gracias. Son avenidas, son accesos para venir delante de la presencia de Dios, de la cual podemos hacer recursos, de la cual podemos hacer uso continuamente. Según la palabra de Dios, aún Jonás alabó a Dios mientras estaba en el vientre del pez. Aún Jonás pudo comprometerse a cumplir con los sacrificios que él había prometido. Así que hay varias razones, hermanos, por las cuales podemos alabar a Dios. Y entre ellas encontramos que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y que no hay otro. Que Jehová es Rey eternamente y para siempre. Que Él es justo y Él ama la justicia. Que Él es su guardador y Él es su sombra a su mano derecha. Usted puede alabar a Dios porque la gloria de Jehová es grande. Porque Él es excelso y Él atiende al humilde. Porque Él es tardo para la ira, grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Hay muchísimas razones por las cuales alabar a Dios. El carácter de Dios, la voluntad de Dios, la dignidad de Dios no cambia aunque nuestra condición no sea la mejor. Aunque nuestra condición no sea la que quisiéramos tener. Pero nosotros llegamos a la conclusión o debemos llegar a la conclusión de que Dios es digno siempre. Porque Dios es bueno siempre. Dios es misericordioso siempre. Suyo es el poder y suya es la gloria por siempre. Y entonces llegar a esta conclusión o a esta aplicación práctica en nuestra vida. Usted puede encontrar en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo, siendo perseguido por causa de predicar el evangelio,
tuvo que enfrentar una gran cantidad de padecimientos. Y como lo aconseja el apóstol Pedro, que si alguno sufre, que no sea por malhechor, sino que sea como cristiano, el apóstol Pablo sufrió, padeció como un ministro de Jesucristo, como un ministro del Evangelio. Él padeció tiempos de escasez, él padeció el estar en naufragios, el ser apedreado, el ser acusado falsamente. En una ocasión incluso tuvo que ser descolgado en una cesta, porque habían hombres que se habían puesto de acuerdo en que lo iban a matar. El apóstol Pablo padeció mucho. Pero es el apóstol Pablo quien nos enseña a cantar con el espíritu y a cantar con el entendimiento. Es el apóstol Pablo quien podemos tomar como modelo de que independientemente de las circunstancias en las que nosotros vivimos, podemos darle a Dios la gloria. Y el ejemplo con el que quiero terminar se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 16. Cuando el apóstol Pablo había sido puesto en la cárcel. Y la Biblia nos da detalles muy específicos diciéndonos que el apóstol Pablo juntamente con Silas fueron metidos en el calabozo de más adentro. Y estaban aprisionados, no solamente estaban encerrados en la celda, sino que estaban aprisionados, probablemente con cepos, una especie de estructura que sujeta el cuello, o por lo menos los pies y las manos. Estaban aprisionados. Pero usted lee en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 25, que a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Sabe? Usted puede alabar a Dios y darle la gloria a Dios, aunque usted esté preso, aunque usted esté cautivo, aunque usted esté sin libertad y aunque usted esté hundido en el calabozo de más adentro. Porque usted puede ser restringido en su libertad como lo experimenta en este momento. Pero así como la palabra de Dios tampoco está presa, su libertad de alabar a Dios o de adorar a Dios no puede ser impedida por ningún demonio del infierno ni por nadie. Y es a través de la alabanza que sucedió en esa ocasión y a la medianoche que ellos obtuvieron su libertad. Vino un terremoto, las cadenas se cayeron, las puertas se abrieron y todos fueron libertados. Esta es la vida de fe, esta es la vida sobrenatural de aquellos que entienden lo que significa ese recurso espiritual poderoso de la alabanza. Al igual que Josafat, una gran victoria. Al igual que David, al igual que Abraham, el apóstol Pablo experimenta una liberación, experimenta el respaldo de Dios. Él no esperó a salir de la cárcel para darle la gloria a Dios. Él estaba en la cárcel glorificando a Dios. Y usted y yo no estamos en una situación que en nada se parece a la condición que se encontraba Pablo. No estamos en una cárcel. Probablemente hayan personas que puedan escuchar este mensaje y sí están en la cárcel. Entonces para ustedes también es aplicable esta palabra, aunque estén en la cárcel, aunque estén hundidos, aunque estén sin ningún recurso, aunque no haya familia pendiente, su alabanza no. Y por eso el tema de esta mañana es el cambio de la atmósfera espiritual a través de la alabanza. Ahora solamente resta que nosotros reaccionemos y que ocupando el ejemplo de estos hombres de fe, ocupando estas escrituras como una base, podamos tomar la decisión. Yo voy a alabar continuamente al Señor. En todo tiempo voy a bendecirlo, voy a darle gloria por todo lo que Él ha hecho en mi vida, por lo que Él ha prometido, por lo que Él hará. Independientemente de mi condición ahora, yo puedo darle la gloria a Dios. Y ya sea que esta condición cambie inmediatamente o no cambie, Dios sigue siendo digno de recibir la gloria por siempre. Así que mis amados hermanos, reaccionemos esta mañana y entendamos que así como en el ámbito natural, la música cambia el estado de ánimo de las personas, en el ambiente espiritual,
La alabanza cambia la atmósfera. La alabanza cambia las circunstancias externas, pero comienza con un cambio interno, donde el temor, la tristeza, la desesperación y la opresión desaparecen. Donde usted literalmente puede experimentar el gozo de Dios, nuevas fuerzas, expectativa, y usted puede vivir confiado, sabiendo que su vida está en las manos de Dios. Le damos a Dios la gloria, le damos a Dios la alabanza en esta mañana por un nuevo día, por el descanso, por la oportunidad de ver la luz, por la libertad que tenemos, porque como iglesia podemos continuar perseverando, porque la palabra de Dios no está presa, porque tenemos el privilegio de seguir creciendo en el conocimiento de Dios y de su palabra. Así que, hermanos, les dejo este reto. Tome la decisión de alabar a Dios. Tome la decisión de tener una vida de alabanza sabiendo que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y que es nuestra decisión cantarle y regocijarnos porque Él es nuestro cántico. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro escudo. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas, hermano, y que continúe usando su vida como un canal de bendición para muchos. Ese es mi deseo. Y no olvide que mi oración por usted esta mañana, mi bendición sobre usted esta mañana es: Señor, salva a tu pueblo. Señor, bendice tu heredad. Señor, pastoréales y susténtales para siempre. En el nombre de Jesús se ha hecho. Amén. Aleluya. Dios les bendiga a todos, hermanos. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero